Hoy voy a trabajar con ustedes con un ejemplo vinculado a la competencia Construye interpretaciones históricas, que está en secundaria en el área de ciencias sociales. Pero, profesores, todos los que son de otra área, quédense con nosotros. ¿Por qué? Porque como profesionales y con nuestras competencias, lo que tenemos que hacer es ver ejemplos y ver cómo lo podemos transferir a situaciones y a demandas de nuestras propias áreas. Entonces, comencemos a trabajar. Les voy a mostrar acá un ejemplo. ¿Qué cosa es lo que nos plantea este ejemplo de esta situación? Una docente del área de ciencias sociales presenta a sus estudiantes de segundo de secundaria, que está en el sexto ciclo, ¿no? Acordémonos, segundo de secundaria, sexto ciclo, la siguiente secuencia de actividades. ¿Por qué es importante tomar en cuenta el ciclo? Porque el ciclo nos permite ver el nivel de la competencia y así poder tomar en cuenta algunas cuestiones que nos permitirá diseñar la secuencia de actividades. ¿Qué cosa entonces es lo que plantea la docente? Leamos. Luego de leer las fuentes, extractos de textos y una pintura, donde encontrarás información diversa sobre las causas, consecuencias, cambios, permanencias y simultaneidades en el proceso histórico del descubrimiento de América, desarrolla las actividades propuestas. Como se darán cuenta, está dirigida a los y las estudiantes. ¿Qué actividades le propone? Dice, completa el siguiente cuadro con la información de la pintura y los textos. Ojo, por favor, dense cuenta, ¿qué pide? Completa con la información de la pintura y los textos. Noten eso, por favor, que regresaremos a ello. ¿Y qué cosa le plantea? Le plantea un cuadro que lleva por título El encuentro de dos mundos y allí le pone como algunos temas. ¿Qué cosa está esperando él o la docente que haga? Que acá al costado los y las estudiantes completen. Por ejemplo, causas del encuentro de los dos mundos o situaciones que ocurren al mismo tiempo que el encuentro de los dos mundos o postura de los autores de la fuente frente al encuentro de dos mundos. Luego viene una segunda actividad que dice, redacta un texto explicativo sobre el encuentro de dos mundos. Para ello debes tomar en cuenta lo siguiente. Relaciona causas. Miren ustedes. Causa del encuentro de dos mundos. Indica situaciones o eventos que ocurrieron al mismo tiempo. Simultaneidades. Situaciones o eventos que ocurren al mismo tiempo. Y así podríamos ir viendo. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Exacto. Los chicos y las chicas lo que van a hacer es sacar esto que han escrito acá y armarlo. Es decir, casi un copy-paste sobre lo que ellos mismos han, digamos, extraído información de las fuentes. Ahora, ¿será esta una situación potente? Miren, créanme, las fuentes eran súper interesantes, textos interesantes, una pintura interesante. Pero, ¿cuáles son las demandas cognitivas que tiene este planteamiento de actividad? Es cierto que no lo van a poder hacer en 45 minutos porque tiene varias cuestiones, hay que leer como 5 o 6 fuentes, etc. Pero para poder ver si realmente es potente, para poder ver si realmente cumple con las características que Xenia nos ha mencionado, quizás habría que recordar la competencia de Construye interpretaciones históricas. ¿Qué dice nuestra competencia? Bueno, ustedes tienen acá un mapa conceptual, no lo vamos a trabajar todo, pero miren, nos ha interesado ponerlo para un poco poder impactarlos con eso que nos ha contado Xenia, que es una actuación compleja que combina. Y solo quería tomar en cuenta estas dos cosas. Miren, dice, construye interpretaciones históricas, implica para el estudiante que logre sustentar una posición crítica. Es decir, que busque información, no, que sustente una posición crítica. ¿A través de qué? A través de interpretación de fuentes, comprensión temporal y explicaciones multidimensionales y multicausales. Es decir, esta posición crítica la va a trabajar a partir de
las 3 capacidades que tiene esta competencia. Como ustedes ven, termina siendo, ¿no es cierto?, un conjunto de actividades muy simples que llevan a los estudiantes simplemente a buscar información, unirla y narrarla. No logra tomar posición, pero además, miren ustedes el título, El encuentro de dos mundos. Es decir, solo con el título, un texto explicativo sobre el encuentro de dos mundos, el docente o la docente ya tomó posición. ¿Ustedes se acuerdan las discusiones que hubo hace más de 20 años cuando se festejaban los 500 años? Miren, y he dicho festejar cuando hubo gente que dijo que no había que festejar. Entonces, el tema es el siguiente. Se discutió si había sido encuentro, si había sido conquista, si había sido genocidio, muchas posiciones alrededor de esto. Pero, ¿qué cosa sucede? El docente ya sienta posición. Entonces, me pregunto si con esto él o la estudiante podrá sustentar su propia posición o simplemente asumirá, o quizás ni siquiera se dio cuenta que hay una posición ahí y simplemente narra. Entonces, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que los y las estudiantes producen a partir de lo que nosotros les ponemos. Es decir, por eso es que es tan importante lo que decía Xenia hace unos minutos, que tenemos que pensar muy bien en estas situaciones y en las experiencias de aprendizaje alrededor de ellas. Veamos un segundo ejemplo. Me van a disculpar que hay mucha letra, pero es para poder explicar lo que queremos decir. Entonces, también está dirigido a los estudiantes. ¿Qué dice? Como te acordarás, en Ciencias Sociales estamos trabajando un proyecto que debe resolver 3 preguntas o problemas vinculados, y ahí está el gran tema que nos convoca a todos los peruanos, vinculados al desarrollo económico y sostenible del país. Este proyecto, como sabes, también está relacionado con lo que estás trabajando en el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Fíjense, el enfoque del área es de ejercicio ciudadano. Fíjense, estamos planteando trabajo interdisciplinario. Y si estamos planteando trabajo interdisciplinario, bueno, tenemos que hacerlo realidad y no solo decir que lo estamos planteando. Y entonces dice, en las siguientes 8 sesiones, es decir, lo que podríamos llamar una unidad didáctica, lo que podríamos llamar también un proyecto de mediano plazo, en las siguientes 8 sesiones trabajaremos en torno a la siguiente situación. Y dice, hay un grupo de historiadores que quiere ayudar a comprender por qué en el Perú no logra o por qué el Perú no logra consolidar un desarrollo económico. Ellos quieren aportar a la discusión sobre esta pregunta a partir del estudio de determinados periodos. Su idea es partir por entender cómo se producen determinados hechos o procesos históricos. Ese es como el contexto. Ahí todavía el chico solo está leyendo, la chica solo está leyendo. Pero ¿qué dice? Tu misión y la de su pareja es ayudar a estos historiadores. Para ello, ustedes deben investigar y discutir sobre un problema histórico. Fíjense, de plano se le plantea un problema. En este caso, de naturaleza histórica. Un problema histórico que evidencia la problemática del desarrollo económico en el país. Asimismo, te ayudará a contestar la pregunta final del proyecto. Acuérdense, es un gran proyecto. Para hacerlo, trabajen en parejas. Una de las preguntas que aparecen a continuación. Si las leen, ustedes las pueden leer, ¿no es cierto? Se darán cuenta que son muy similares. Sin embargo, hay una diferencia notable. Hay una diferencia en la exigencia de la pregunta. Miren, la primera dice, recibió 220 millones, sin embargo se declaró en bancarrota. ¿Por qué los ingresos del guano no produjeron un desarrollo económico? Es decir, si bien hay un concepto complejo al final, si ustedes se dan cuenta, es como que fácil, ¿no? Que él o la estudiante diga, recibieron plata y al final bancarrota, la perdieron. ¿Qué cosa es lo que habrá pasado?
Lo que pasa es que lo tienen que vincular al concepto de desarrollo económico, que es un concepto clave para las ciencias sociales. Pero la segunda dice, más o menos lo mismo, recibió, perdió, pero se menciona a uno de los historiadores más importantes del país. Basadre llamó a esa época la prosperidad falaz. ¿Por qué se produjo este tipo de prosperidad? Si se dan cuenta, va a lo mismo, pero con un nivel de complejidad conceptual mayor. ¿Por qué creen que hay dos preguntas? Están en lo cierto. Si nosotros queremos ver si están en el nivel de la competencia o están en un nivel mayor, tenemos que generar una experiencia que lo permita. Entonces, este es el nivel, ¿no es cierto?, que estamos esperando. Pero colocamos una pregunta porque siempre tenemos algunos chicos que están por encima del nivel y entonces le colocamos una más abstracta. Si ustedes se fijan en los niveles de los estándares, ahí se darán cuenta que un mayor nivel requiere un mayor nivel de abstracción. Entonces, ¿cuál va a ser el producto final? Pero recordemos que el producto no es el papel, sino tiene que ver con lo que se produce acá. Entonces dice, la investigación terminará con la redacción de un ensayo que responda a la pregunta escogida y será publicada en el blog Historiadores Escolares del colegio. Como en anteriores ocasiones, este blog servirá para colgar algunos de los avances del proyecto. Fíjense cómo de alguna manera también lo estamos vinculando a la competencia transversal de TIC. El ensayo, que es una producción individual, fíjense, se trabaja de dos, pero el ensayo finalmente es individual y se le dice, tiene 800 palabras, no 500 páginas, tiene 800 palabras. ¿Y el tema cuál es? ¿Por qué se le plantea un ensayo? Porque los ensayos son argumentativos y lo que tiene que sustentar es una posición propia, crítica, pero ¿a través de qué? Del uso de fuentes, del uso del tiempo cronológico y de la multicausalidad. Entonces, vamos a ir un poco más rápido acá, esto lo vamos a dejar colgado para que ustedes puedan ver las actividades, pero queremos poner énfasis en algunas cuestiones. Dice, ¿no? Elige de manera individual una de las preguntas y elabora una hipótesis que le dé respuesta. Escribe un párrafo justificando la elección de la pregunta a partir de criterios como tu propio interés o el nivel de dificultad. ¿Por qué creen que hay esto acá? Para que paremos un ratito y nos preguntemos, ¿por qué será esto? ¿Se acuerdan lo que les planteó Senia? Una situación potente da espacios y momentos para que puedan elegir. Una situación potente tiene que llevar a que uno movilice y para poder movilizar tiene que conocerse, tiene que poder ponerse sus propias metas y estas metas tienen que basarse en lo que yo creo que puedo hacer en este momento. Bueno, y sigue, ¿no? Elige un compañero, planifiquen en parejas el trabajo. Miren lo que dice, diseñen la secuencia que seguirán en las siguientes 5 sesiones. No es el profesor quien diseña, son ellos los que van a diseñar lo que van a hacer. Evidentemente, ¿lo van a hacer solo? No, nosotros tenemos que estar al costado. ¿Por qué tienen que diseñar? Porque acuérdense que ser competente tiene que ver con poder generar esquemas de actuación. Si ellos no pueden decidir, como se ha planteado varias veces, cómo van a poder generar esquemas de actuación. Y luego dice, ¿no? Justifiquen el sentido de su planificación. Expliquen por qué siguen cada uno, ¿no es cierto?, de los pasos o actividades, etc. Pregunta, ¿por qué? Porque es la única manera que el profesor pueda acompañar este proceso de gestiona de manera autónoma el aprendizaje. Porque si no, ¿cómo lo va a retroalimentar? Tiene que generar actividades que lo permitan. Y luego dice, condiciones, o sea, no los dejamos así totalmente en libertad. Ya, quizás al final de quinto de secundaria se lo vamos a plantear totalmente abierto, pero acá el profesor, la profesora, conociendo,
¿no es cierto?, las capacidades que hay que combinar, le da como algunas cositas. No te olvides, por si acaso. Pero claro, no le va a decir, no te olvides, debes de, sino, mira, cumple estas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que hay que trabajar con 2 hipótesis, que hay que trabajar con otra pareja más. ¿Para qué? ¿Se acuerdan lo que les decía Senia? No hay una sola respuesta, hay varias, hay distintas perspectivas. Bueno, generemos la posibilidad de que eso se dé, ¿no? Luego, ¿qué dice? Es necesario contextualizar. ¿Con qué tiene que ver eso? Con el manejo del tiempo, con el tiempo cronológico, con esa capacidad. Luego dice, es requisito utilizar como mínimo 3 de las 6 fuentes entregadas en clase y mínimo una fuente más que hayan buscado. ¡Ah! Otra de las capacidades, ¿no es cierto? Y luego incorporar todo lo que vas produciendo en tu portafolio. Nuevamente, ven ustedes el signo de interrogación, portafolio. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a ir evaluando el proceso. ¿Se acuerdan la semana anterior? Tenemos que ir evaluando de manera formativa el proceso. Durante todas las clases vamos a estar de pareja en pareja, trabajando, viendo lo que hacen, viendo nudos, como nos dijeron. Pero además ellos van a tener su portafolio y de repente un día nos podemos llevar 4, otro día 4 y vamos a retroalimentar también de manera escrita, como hemos dicho, ¿no? ¿Qué más nos plantean? En la séptima clase reflexionarán en pareja sobre la pregunta inicial escogida, las distintas hipótesis, ¿no es cierto?, que elaboraron y las ideas o respuestas que han ido encontrando en las distintas fuentes. Esta reflexión en conjunto debe servirles para aclarar las ideas principales. El diálogo aclara, ¿no? Estamos hablando de generar pensamiento crítico. ¿Cómo vamos a generar pensamiento crítico si no fomentamos el diálogo, escuchar otra posición, poder sustentar la mía, ver si era lógica, de repente decir, oye, no era tanto así como yo pensaba, de repente Úrsula tiene razón. No, voy a mirar un poco más para ver cómo enriquecer lo que estoy haciendo, ¿no? Y en base a eso, ¿qué cosa es lo que se plantea? Que cada uno de manera individual comience a hacer el esquema, la planificación de su ensayo. Obviamente, ¿qué tiene un ensayo? El profesor, la profesora le hace acordar lo que en realidad ya se ha puesto de acuerdo con la profesora de comunicación, porque los ensayos son igualitos para cualquier área. El estudiante es uno solo, nosotros podemos ser 10, 11, pero todo tiene que ser consistente, coherente. Y entonces le dice, ¿no? Tiene que tener una introducción donde planteas tu tesis, el cuerpo con los argumentos. Es decir, los argumentos no son yo creo, tú crees, él cree, sino que estos argumentos, ¿en dónde, con qué dialogan? Con lo que he interpretado de mi fuente. Y luego dice, al final y a manera de conclusión, ¿no es cierto?, vas a terminar tu posición sobre ¿qué? Sobre la pregunta que yo escogí, ¿no? Pero miren lo que dice en la 8ª clase, es fundamental. Por favor, espero no se hayan ido. En la 8ª clase se realizarán 2 actividades, ambas en la sala TIC. ¿Qué dice? Cada uno leerá el ensayo de su pareja y brindará recomendaciones de mejora en base a la siguiente rúbrica. Ahorita la veremos. ¿Se acuerdan el miércoles pasado? La retroalimentación no solo viene de nosotros los docentes, también puede haber una retroalimentación de nuestros compañeros. Pero a la vez, cuando uno retroalimenta al otro, no ayuda solamente al otro, sino que también aclara las propias ideas. Y la idea es que le deje muy claro qué le está recomendando para mejorar su escrito. ¿Cuál es la rúbrica? No nos vamos a detener, porque si ustedes se acuerdan, en la 4ª reunión de streaming vamos a hablar de rúbricas. Pero ¿por qué se las enseñamos? Porque los y las chicas tienen que tener claro qué se espera de ellos, ¿no es cierto? Y además, nosotros, al hacer la rúbrica, ¿de dónde la sacamos? ¿Del aire? No, lo sacamos de el nivel de la competencia que estamos esperando lograr a partir de los estándares. Entonces, miren, a propósito les hemos puesto caritas. Discutimos siempre A, D, A, B. No, lo importante no es la letra, sino lo que significa.
estoy por encima de lo que se esperaba. Estoy feliz, he logrado lo que se esperaba. ¿Cómo no voy a estar feliz si he logrado lo que se esperaba? Bueno, tengo algunas dudas, tengo que seguir trabajando. Y acá es, bueno, creo que esto me está costando un poco más de lo que yo imaginaba, voy a tener que dedicarle más tiempo. Repito, con calma vamos a verlo, pero ustedes, si es que se dan cuenta, importante, leamos el nivel esperado. La idea es construye una explicación, una interpretación propia acerca de por qué el Perú, a pesar de recibir cuantiosos ingresos, se declaró en bancarrota. Al hacerlo, jerarquiza causas. Ustedes ven el nivel y dice que tiene que jerarquizar, considerando el contexto histórico. Fíjense que no es hace el contexto, jerarquiza causa, lee fuentes, sino que al hacer su propia interpretación tiene que jerarquizar, pero considerando el contexto. Para hacerlo, además, no lo hace de su propia imaginación, sino a partir del contraste de diversas fuentes, etc. Y miren, hay una segunda actividad ese día que es fundamental, que dice, de manera individual escribe un documento reflexionando sobre los aprendizajes realizados a lo largo de las 6 sesiones dedicadas a esta parte del proyecto. ¿Qué pregunta escogiste? ¿Por qué? ¿Consideras que elegiste bien? ¿Por qué? ¿Me conocía bien? De repente escogí una pregunta que no podía contestar. De repente escogí una pregunta que era muy fácil para mí y yo podía retarme a mí mismo un poco más. Es decir, estamos dándole tiempo a la metacognición, que es fundamental en cualquier desarrollo de competencias. La secuencia, las actividades para generar mi aprendizaje estuvieron bien diseñadas, pero si no estuvieron diseñadas bien, pude reaccionar y modificar el camino, y así ustedes ven una serie de preguntas que no son las típicas de ¿qué hiciste? ¿Te gustó lo que hiciste? ¿Qué aprendiste? Sino que van un poco más a estas 3 capacidades que tiene la competencia de gestiona de manera autónoma su aprendizaje. Finalmente, mejora como tarea de casa tu ensayo con las recomendaciones de tu pareja. Creo que esto es bien importante, porque hay veces los chicos dicen, ¿para qué voy a entregar, me va a retroalimentar si ya me calificó? Fíjense acá que la retroalimentación es antes de la calificación final. ¿Por qué? Porque la retroalimentación sirve para aprender, no sirve para certificar lo que le faltó, sino dar recomendaciones. Ambas versiones, el profesor, la profesora tiene que ver cómo va ajustando. Ambas versiones, la que hiciste primero y la mejorada, debes entregarlas en la siguiente sesión. ¿Cuál es el sentido de esto? Creo que acabamos de decirlo. Ahora, no es que cuando han estado haciendo eso, la profesora, el profesor se sentó en la clase a ver cómo los chicos se retroalimentaban solos, ¿no? Creo que nosotros tenemos intuición, conocemos a nuestros estudiantes, evidentemente nos vamos a ir acercando quizás al que creemos que se puede estar atracando para ayudar también en eso. Que estemos fomentando que los chicos se retroalimenten no quiere decir que nosotros vamos a renunciar a hacerlo. Entonces, termina el trabajo donde se le dice, cuando regreses, ¿no? En la siguiente vamos a seguir con el otro problema. Ahora le hemos presentado solo uno para poder explicarlo. En la sesión número 4 vamos a analizar el producto de algún o alguna estudiante. Entonces no se olviden, en la 4ª sesión de streaming regresamos para que vean lo que son capaces de producir. Sin embargo, les vamos a dar algo para que quieran regresar. Acá está el inicio del escrito y yo solo quería leer el título. La influencia de los préstamos en la bancarrota del Perú. Solo desde el título tenemos claro que él o la estudiante que lo escribió ha tomado una posición, una postura crítica. Cuando analicemos la evidencia, podremos ver en qué nivel de los estándares está este o esta estudiante. Pero miren, no es que
hace lo que hace de la nada. Nosotros hemos diseñado una pregunta potente. Nosotros hemos generado condiciones, ¿se acuerdan lo que dijo Senia? Condiciones para que realmente puedan articular, combinar las capacidades. Entonces,